Buenas tardes, mi nombre es Héctor Cetina y les damos la bienvenida a esta primera transmisión del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos. Hoy vamos a hablar de tres fenómenos cuya causa directa o indirecta se debe precisamente a la actividad humana. Y los tres fenómenos ponen en riesgo, en grave riesgo, la salud pública de todas y todos, y su interacción agrava este riesgo de manera exponencial. Nos acompañan en este programa Larisa de Orbe, especialista en Derecho Ambiental, presidenta de Acción Ecológica AC y miembro fundadora del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos. También nos acompaña el doctor Horacio Riojas, director de Salud Ambiental en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y también nos acompaña Antonio Sarmiento, que es investigador titular del Instituto de Matemáticas de la UNAM y especialista en el tema del calentamiento global, la salud ambiental y modelos matemáticos climáticos. Él asimismo es miembro fundador del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de Morelos. Y estamos aquí en pleno, miembros del Observatorio de la Calidad del Aire de Morelos, para transmitir este programa y hablar del tema de los incendios, la calidad del aire y el COVID-19. Queremos saber cuál es esta relación entre estos tres fenómenos. Y para comenzar tenemos a Larisa de Orbe, y quisiéramos saber, Larisa, cómo es que los incendios, primero, pues se agravan con las quemas agrícolas, y también hay gente que todavía tiene la práctica de quemar basura en sus casas. Quisiéramos saber, Larisa, cómo se está legislando sobre este tema en México y particularmente en Morelos. Bienvenida, Larisa. Gracias, Héctor. Un saludo a Héctor, Antonio y a todos los que nos escuchan. Sí, precisamente estamos en la temporada de mayores incendios, es la temporada de estiaje. El Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales, el último reporte que tenemos es que a la fecha se han registrado en Morelos 94 incendios. Estamos en el mes de abril. Si comparamos con el año pasado, en total fueron 178 incendios que se dieron, lo que nos colocó en el 13º lugar a nivel nacional en cuanto a número de incendios. Y en los últimos días hemos estado detectando, los que vivimos en las áreas urbanas, cómo estos incendios se han ido agravando y cómo nos ha estado llegando todas estas partículas y humo que han incidido en la calidad del aire que estamos respirando. Si bien en Morelos se monitorea muy deficientemente la calidad del aire, desde el observatorio hemos podido detectar que la calidad del aire ha estado por encima, ¿no? La contaminación, sobre todo de partículas 2.5, ha estado por encima de las normas, afectando con ello la salud. Entonces, vemos aquí el fenómeno de los incendios que se están exacerbando ante un escenario de cambio climático, de crisis climática, y al mismo tiempo en una crisis sanitaria ocasionada por este virus que pues ya todos tenemos conocimiento, ¿no? A nivel jurídico hay todo un marco jurídico que tendría que estar regulando el tema de los incendios. Si bien tenemos una ley general de desarrollo forestal sustentable, que es reciente, aún no tiene un reglamento. Pero quisiera concentrarme en la parte local, en la parte estatal, de Morelos específicamente. Aquí tenemos una ley de desarrollo forestal sustentable, con su respectivo reglamento, que es muy vieja, y que esto fue publicado hace 13 años, es decir, esto fue publicado en diciembre del 2017 y al siguiente año fue publicado su reglamento.
Este cuerpo jurídico, si uno lo analiza, podemos encontrar una serie de contradicciones en cuanto a las atribuciones que le corresponden a cada instancia. Vemos también que tiene un criterio de control del fuego y no un criterio preventivo del fuego. Esto se entiende por el escenario en el cual se publicó, fue hace 13 años, en el cual el tema en el estado de cambio climático, de crisis climática, aún no estaba en la agenda. Es ahora cuando se está impulsando. Nosotros desde el observatorio lo hemos estado haciendo. Entonces vemos que es importantísimo tener una nueva ley, un nuevo reglamento, analizarlo y actualizarlo a las condiciones actuales, ¿no? A las condiciones que estamos viviendo justamente ante una emergencia sanitaria. Como decía, este cuerpo jurídico está totalmente enfocado al control y al combate del fuego sin que haya criterios de prevención. Aun cuando en el reglamento señala que es una atribución de la Secretaría de Desarrollo Sustentable capacitar a las comunidades agrícolas o acompañarlas en un proceso para ir sustituyendo esta práctica de quema agrícola, que tengo entendido que es con fines de fertilización de la tierra y que hoy en día se tienen nuevos mecanismos de fertilización que son más ecológicos. Entonces, vemos este problema por un lado. Por otro lado, estamos viendo que aun cuando el Estado de Morelos publica año con año lo que se llama el Programa Estatal del Fuego para que haya una coordinación interinstitucional, no se cuenta con los recursos necesarios para que lo puedan llevar a cabo de una manera efectiva. Vimos cómo el año pasado se redujo el presupuesto a la CONAFOR. En el estado de Morelos igual, tienen muy pocos recursos. Se tiene que apoyar mucho de las brigadas comunitarias que afortunadamente existen en Tepoztlán y en otras partes de las zonas boscosas del estado de Morelos para poder estar monitoreando y combatiendo este fuego. Entonces, como primer punto, diría que es necesario actualizar el marco jurídico ante un escenario de crisis climática y de crisis sanitaria, tanto a nivel nacional como a nivel local. Gracias, Lari. A ese respecto que mencionas, la importancia del trabajo que se hace en las comunidades y las brigadas comunitarias, ¿qué más nos podrías comentar, ya que tú, entiendo, has trabajado con la gente del Tepoztlán? Ellos tienen medidas preventivas y si sabes, y si nos puedes ampliar un poco más, ¿cómo son las medidas preventivas que gracias a su experiencia de años, de su relación con los bosques donde viven, cómo aplican estas medidas preventivas? Claro, en comunidad en Tepoztlán, en la comunidad de Tepoztlán, lo que yo he podido observar es que se organizan mucho antes de que inicie la época de estiaje, van en brigadas, suben. Me da mucho gusto que esto es impulsado principalmente por jóvenes y quiero aquí recalcar el papel tan fundamental que ha tenido el Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán en esas tareas. Organizan y suben a hacer lo que se llama brechas cortafuegos, están reforestando, tienen un trabajo previo, lo cual no es muy visible por parte de las autoridades, ¿sí? Esta tarea que hacen las brigadas comunitarias, que lamentablemente también se han perdido vidas en esta tarea del combate al fuego, es muy importante que la percepción desde los que vivimos en las ciudades podamos valorar ese trabajo que están haciendo estas comunidades y apoyar en la medida de nuestras posibilidades. ¿Mm? De acuerdo, gracias, Lari, muchas gracias. Antonio,
Bueno, los incendios es un fenómeno natural que han sucedido mucho antes de las sociedades humanas. Y este fenómeno pues se relaciona con la temporada de sequía. Pero lo que estamos observando desde hace ya varios años a la fecha es que los incendios se están agravando. Eh, ¿Nos podrías comentar un poco de qué depende este aumento de los incendios en todo el globo y cuáles son los riesgos relacionados para la salud humana, pero sobre todo los riesgos de que continúen los incendios y se vayan agravando cada vez más, eh, no nada más en México, sino en todo el planeta? No sé si tenemos un material de Antonio. Tú nos dices cómo quieres que lo vayamos transmitiendo mientras tú nos vas explicando. Y si quieres, echa a andar el video, por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Lo que voy a hacer es platicarles sobre cómo estamos sufriendo las causas del calentamiento global que ha provocado la actividad humana, principalmente por el uso de combustibles fósiles. Estamos causando severos estragos en todo el planeta y en el caso de los incendios, no solo los vuelve más frecuentes, sino que también los vuelve más intensos y además se extiende lo que antes eran las temporadas de incendios, temporadas naturales, como ya les dijo Héctor, en donde no había mayor interferencia de la actividad humana con los fenómenos naturales. Entonces, el caso más conocido de todos nosotros, creo, es el caso de Australia a finales del año pasado. Y desde septiembre de 2019 teníamos una condición muy especial en Australia debido a que hubo un calentamiento repentino, inusual, en la estratosfera sobre la Antártida. Acuérdense que Australia está muy cerca de la Antártida, bueno, es de los lugares más cercanos a la Antártida, y ello provocó que el agujero de ozono se comportara de una manera muy, muy extraña. De hecho, creció mucho más que lo que se había logrado disminuir en los años anteriores. Este calentamiento también provocó vientos cálidos y secos en Australia durante el otoño, promoviendo condiciones favorables para los incendios forestales generalizados. El peligro de los incendios, y sobre todo de los incendios que son desproporcionados, es que crece muchísimo debido a las altas temperaturas y los fuertes vientos, ambos consecuencia del calentamiento. Además, en este caso, en este año en particular, la lluvia en la mayor parte del continente había estado muy por debajo del promedio durante todo el 2019. Entonces, eso contribuyó a que los suelos y la vegetación estuviesen muy, muy secos, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita en este video es la propagación de lo que llamamos humo, el humo de los incendios que brota de los dos extremos de Australia, tanto del oriente como del occidente de Australia, pasa por arriba de Tasmania y de Nueva Zelanda y después sigue su camino hacia el sur de América, ¿no? Este es el movimiento inicial, pero después se propaga inclusive al hemisferio norte. Entonces, como les decía, las condiciones secas y calientes permiten que los incendios se propaguen todavía más rápidamente, ¿no? Entonces, aparte de destruir el suelo y la infraestructura, los incendios también tienen un gran impacto en la calidad del aire. El transporte del humo que se emitió por los incendios en Australia, que es lo que están viendo en este video, durante un fin de semana, que es lo que se muestra nada más en el video, del 7 al 11 de enero de este año ya, cubrió un área estimada en 20 millones de kilómetros cuadrados, es decir, todo lo que es Rusia y una tercera parte de Europa.
Esos incendios ya han liberado aproximadamente 400 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Eso, como el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero muy potente, se exacerba el efecto invernadero y este efecto a su vez aumenta el calentamiento global. Es decir, estamos acelerando un ciclo vicioso del cual va a ser cada vez más difícil salir a menos que estemos dispuestos a suspender por completo la quema de los combustibles fósiles y cambiar a otras fuentes de energía, sobre todo las fuentes renovables de energía que no tienen este problema de exacerbar ningún otro efecto adicional. En el segundo video que les va a mostrar ahorita Héctor, lo que van a ver es que este humo el humo en general de los incendios está compuesto tanto por partículas suspendidas como por gas. Son las dos componentes que más, que se encuentran en mayor abundancia en el humo y las dos causan muchos problemas. Esencialmente, en este segundo video, lo que vamos a ver es que las partículas viajan y se depositan a distancias muy alejadas del lugar original de donde se produjo el incendio y se depositan sobre los glaciares, es decir, sobre aquellas partes en donde todavía se acumula nieve y después hielo. Al hacer eso, oscurecen la superficie blanca y entonces eso hace que absorban mayor cantidad de radiación solar. Si absorben mayor cantidad de radiación solar por tener un color más oscuro, se calientan más y se derriten mucho más rápido. A su vez, si se derriten más rápido, el tiempo durante el cual reflejan la radiación solar hacia el espacio exterior, evitando que se caliente el planeta, ese lapso dura mucho menos porque duran menos los glaciares. Entonces, la radiación calienta todavía más el planeta. Este es un efecto desbocado que no podemos parar una vez que ya arrancó. O sea, no tenemos ningún medio, ninguna técnica, ninguna forma de intentar resolver ese tipo de problemas. Entonces, la manera como se hizo el primero de los videos es vía sensores colocados en satélites que lo que miden es la potencia radiactiva del fuego y este es un indicador de la intensidad del fuego. Entonces, el análisis muestra que la mayoría de los días de diciembre del 2019, la actividad de esos incendios en toda Australia era muchas veces mayor que el promedio de los 16 años anteriores. Esto a lo mejor ya suena muy técnico, pero existen las gráficas y todos los datos por si alguien quiere meterse más a fondo en este gran problema que causaron los incendios en Australia. Hubo días en los que de plano no vieron la luz del sol por lo denso de los humos que se provocaban por los incendios. Y hasta el 3 de enero del 2020 se habían quemado casi 6 millones de hectáreas de tierra. O sea, 6 millones de hectáreas de tierra es el equivalente a un área que es más grande que todo Croacia, por ejemplo. Entonces, eso les da una idea más o menos de la cantidad de daño que se causó en Australia por fuegos que provenían esencialmente de las condiciones secas y con grandes cantidades de viento que hacían todo mucho más propicio para que al menor evento adicional se produjeran incendios, ¿no? Entonces, no quiero culpar al pueblo de Australia de lo que está ocurriendo, pero sí a varios de los dirigentes de las empresas australianas y sobre todo al gobierno de Australia, que poco ha hecho para remediar este tipo de problemas y hacer que las condiciones no sean tan propicias para los incendios. Tienen dinero de sobra, tienen la capacidad para hacerlo de manera muy concreta. Todos estos problemas se pueden no eliminar por completo, pero sí
mitigar en su mayor proporción, y esto ayudaría muchísimo a que Australia no esté perdiendo toda esta vegetación, por un lado, y no es nada más la vegetación, también la fauna se vio muy lastimada, y por otro es un daño que sufrimos todos, ¿no? Ahí están viendo ahorita en el video cómo la radiación que antes se reflejaba, ahora no se reflejan porque los hielos se están derritiendo en cuanto aumenta más la temperatura por el mismo efecto. O sea, es, como les había mencionado, un ciclo vicioso en donde las superficies, mientras más oscuras sean, menor cantidad de radiación reflejan y por lo tanto más rápidamente se derriten, se calientan y se derriten en consecuencia por el calentamiento, y entonces hacen que ocurran muchos más, la entrada de mucha mayor cantidad de radiación que crea muchísimos más problemas por el efecto invernadero de nuevo. No sé si tengan algún comentario. Lo del video creo que ya pasó la parte más importante. Lo demás es justo el efecto del albedo, que les platicaba de cómo va cambiando, cómo se va deshielando y cómo se desplaza el hielo a medida que aumenta la temperatura. Se quiebran grandes glaciares. De hecho, hace 2 o 3 días se rompió un gran trozo, lo que llamamos todo un iceberg gigante. Y eso hace que obviamente la fracción de suelo cubierta por hielo sea cada vez menor y haya todavía más problemas de esta retroalimentación que hace que todo el planeta se caliente mucho más. Entonces, lo que estamos viendo es que a medida que la temperatura global del planeta aumenta, los fenómenos como los incendios o otro tipo de fenómenos climáticos podremos esperar, e incluyendo los fenómenos de zoonosis, como en el caso del COVID-19 y otras epidemias cuya origen está en la zoonosis, vayan aumentando y vayan siendo más frecuentes. ¿Es así? Sí, sin duda, y es por en parte, en muy buena medida, por el apetito desenfrenado de los humanos por la carne, sobre todo la carne de rumiantes, que son los que emiten grandes cantidades de metano a la atmósfera. Desafortunadamente el metano no dura tanto como el dióxido de carbono, pero le digo desafortunadamente porque en cuanto reacciona en la atmósfera, se vuelve dióxido de carbono. O sea, de por sí es un gas muy potente como creador de efecto invernadero, pero además cuando desaparece de la atmósfera y deja de causar ese problema, se vuelve dióxido de carbono. Y el problema con el dióxido de carbono es que no tenemos la menor idea de cuál es su vida media en la atmósfera causando el problema de efecto invernadero. Si bien no es tan potente como otros gases de efecto invernadero, no sabemos cuánto tiempo lo vamos a tener en la atmósfera causando el problema, y eso lo convierte en el principal riesgo que deberíamos estar frenando ya. Les digo, la única manera es tener muy en cuenta el uso indiscriminado que hemos venido haciendo de combustibles fósiles y eliminando no solo eliminando el uso de combustibles fósiles, no solo eliminamos el efecto invernadero, sino eliminamos también otros problemas derivados de lo mismo, como por ejemplo la superabundancia de lo que llamamos plásticos, que es otro de los problemas que yo espero podamos ver después. Claro, vamos a tener un programa de tema de plásticos más adelante. Muchas gracias, Antonio. Horacio, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, básicamente tenemos... ha habido varias publicaciones, me parece importantes. En una primera publicación de un equipo italiana de la Sociedad Italiana de Medicina Ambiental, junto con investigadores de la Universidad de Bolonia, la Universidad de Bari, la Universidad de Milán, que relacionan la tasa de la letalidad del COVID-19
con la presencia de altas concentraciones de partículas PM2, de material particulado en la atmósfera, sobre todo en la región de Lombardía, en la zona norte de Italia, que es la zona industrial. Y después tenemos otro artículo también muy interesante de la Escuela de Salud Pública de Harvard, donde ellos encuentran una relación de cómo el aumento de un microgramo de partículas PM2.5 a lo largo de, o la presencia de un aumento de un microgramo de partículas PM2.5, un rango de más o menos 18 a 17 años, aumenta hasta 15% la tasa de letalidad del COVID-19. Sabemos que has estado publicando, Horacio, que ha sido un tema para ti, una preocupación, además de lo que es un tema al que tú te dedicas, el de la calidad del aire. Desde el Instituto Nacional de Salud Pública y de tus propios proyectos de investigación, ¿cómo están viendo este tema, Horacio? Bueno, Héctor, buenas tardes y gracias por invitarme a este conversatorio. Me parece muy pertinente hablar del tema de los incendios, los efectos a la salud y de lo que eso significa en el contexto de una pandemia. Yo creo que, sobre todo cuando esta pandemia se refiere a una enfermedad respiratoria bastante agresiva y con una tasa de letalidad relativamente alta comparada con otras. Entonces, estamos muy preocupados por este tema. Tiene diferentes aristas el problema. Y bueno, primero, el asunto de qué tanto se relacionan las enfermedades respiratorias con la contaminación, que ha sido un tema trabajado por muchos años, no solo en México, sino en todo el mundo. Y creo que un punto importante de recuperar de la investigación que históricamente se ha realizado a nivel toxicológico y epidemiológico es mencionar este asunto de que la exposición a los contaminantes es un factor predisponente para enfermedades respiratorias, no solamente respiratorias, cardiovasculares y de otro tipo, pero primeramente respiratorias, porque son el tracto respiratorio el que primero se enfrenta a esta amenaza, a este reto de recibir un microorganismo nuevo para el cual no tenemos defensas. Lo que hace la contaminación del aire de manera aguda, pero también de manera crónica, es disminuir la capacidad de respuesta inmunológica o de respuesta del organismo para defenderse de este tipo de agresiones. Entonces, el argumento fisiopatológico que está debajo de esta hipótesis que poco a poco se va confirmando es que la exposición crónica a los contaminantes nos está dejando en una situación de desventaja frente a una agresión nueva como es el coronavirus, especialmente para poblaciones vulnerables. Previamente al coronavirus había habido muchas investigaciones de los mecanismos que generan los contaminantes, no solamente las partículas respirables, sino el ozono y los óxidos de nitrógeno, dañando la respuesta de defensa del organismo. Entonces, básicamente, la respuesta de los glóbulos blancos, la respuesta inflamatoria está deprimida y eso hace que los virus en general y este nuevo virus en particular encuentre un terreno propicio para instalarse. Entonces, eso es una cosa que se tiene que recuperar. Como tú mencionas, son dos tipos de estudios que se han realizado hasta ahora con relación a la contaminación y el coronavirus. Unos miran hacia la exposición crónica de los contaminantes y la predisposición a la enfermedad, como es el estudio de Harvard, en donde se ve esta asociación. Ellos tuvieron la oportunidad de ya tener varios meses la enfermedad y tienen unos sistemas bastante buenos para estimar la exposición crónica a los contaminantes y básicamente lo que hicieron fue analizar
estas dos cosas con una serie de cofactores para encontrar que efectivamente la letalidad o el agravamiento del coronavirus está relacionado con una mayor exposición. Pero además a los chinos ya les ha dado tiempo de hacer estudios epidemiológicos bastante buenos que tienen que ver con el efecto agudo de la contaminación, ¿no? Y entonces ellos han podido realizar estudios en donde se ve como el incremento de los casos se ve relacionado o tiene que ver con el incremento de las partículas suspendidas. Entonces, el virus es nuevo, la enfermedad es nueva, la mayor parte de la investigación está en curso porque pues no tenemos más de 200 días con la pandemia. Entonces, estamos tratando de recopilar la mejor información disponible sobre esto. Y por otro lado, está la pregunta sobre si el virus es capaz de adherirse a las partículas, ¿no? De viajar con las partículas en el aire. Y en ese sentido hay dos tipos de estudios. Unos se han realizado en hospitales, ¿no? Dentro de cuartos de hospital. Ahí se han puesto monitores para ver la calidad del aire, se han capturado partículas y en un porcentaje que es más de la mitad de donde se han hecho estos muestreos, se ha encontrado el RNA del virus en estas partículas. Y el otro es el estudio de los italianos, que muy bien refieres, que es un primer estudio, es un estudio inicial, es un estudio que necesita replicarse, es un estudio que necesitamos hacer en México, y en donde en un porcentaje alto, no en todas las muestras de partículas, pero sí en algunos muestreos, se han encontrado, se ha encontrado el RNA del virus en partículas menores de 10 micras. Entonces, tenemos por una parte el argumento toxicológico, el argumento inmunológico, y por otro lado tenemos los estudios epidemiológicos y finalmente estos de aerotransportación del virus. Entonces, el conocimiento está desarrollándose. Nosotros queremos hacer este tipo de investigaciones en México durante la pandemia, pero hay señales que nos dicen que la enfermedad puede aparecer más y puede ser más grave en situaciones de contaminación atmosférica crónica y aguda, ¿no? Yo diría que hasta ahí va el conocimiento ahora de lo que tiene que ver con el virus, la contaminación y el incremento de los efectos en la salud de la población, siendo los más afectados poblaciones vulnerables como asmáticos, por ejemplo, fumadores, por otro lado, pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, ¿no? O pacientes que están inmunodeprimidos. Entonces, claramente hay un incremento del riesgo en estas poblaciones más vulnerables. Además de eso, no está bien investigado, pero es una de las cosas que queremos, que quisiéramos que se desarrollara en regiones como América Latina. Tenemos el problema de la contaminación del humo intramuros en personas que utilizan biomasa o leña para cocinar, que están expuestos a concentraciones de los contaminantes mucho más altos que en las ciudades y que sin duda es otra población vulnerable de alto riesgo. Entonces yo te diría que hasta ahí vamos en el avance del conocimiento de este tema hasta ahora. Muchas gracias, Horacio. Entonces, valdría la pena a la audiencia que nos hace favor de vernos en este programa, recomendarles, primero, no hacer quemas, por supuesto, de ningún tipo, y en el caso de tampoco usar las personas que en las comunidades cocinan con leña, no es el momento para usar este tipo de combustible. Y, por supuesto, también invitar a la población a que si se informan estar informadas permanentemente sobre la calidad del aire para que en caso de que haya un incremento de los contaminantes se guarden en casa. Sí. Sí, así es.
Digo, a veces es difícil recomendar el no uso de leña porque a veces la gente no tiene otro combustible, pero puede ser que haya alternativas dentro de la quema del uso de leña, como estufas mejoradas o este tipo de cuestiones que reducen significativamente la exposición. Y también, bueno, mencionar que en este contexto el tema de los incendios pues también es muy de tomarse en cuenta. Como mencionaba Larisa, hemos tenido en Morelos días con concentraciones de partículas, por ejemplo, que nosotros de haber tenido un adecuado programa de gestión de calidad del aire tendríamos que haber decretado contingencias. No tenemos un programa de contingencias para PM2.5 en el estado, ¿no? Pero estuvimos en concentraciones que en otras ciudades, en otros países, tranquilamente se hubieran decretado las contingencias y se hubiera tenido que informar de manera mucho más directa a la población sobre los riesgos de la inhalación del aire a estas concentraciones de partículas. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, doctor Horacio. Bueno, vamos a cerrar el programa. Me gustaría pues que pudiéramos concluir con algún comentario para la audiencia. Doctor Horacio, ¿cómo te gustaría concluir este programa, este conversatorio? Bueno, a mí me gustaría decir que la población tiene que estar muy pendiente porque estamos en una situación de crítica de una epidemia, que tenemos que tener mucho cuidado con la salud de nosotros y los nuestros. Y también me gustaría mencionar que esta cuestión de la contaminación atmosférica puede contribuir de manera importante a que la enfermedad se agrave, entonces que podamos estar como muy atentos a los mensajes que se dan en los índices de calidad del aire y riesgos a la salud, sobre todo para la población vulnerable. Entonces que debemos de estar muy informados y muy unidos para salir de esta crisis, pero después en el largo plazo me gustaría mencionar que seguimos teniendo y se siguen incrementando los riesgos a la salud por la contaminación atmosférica, que desgraciadamente nos estamos acostumbrando a los ciclos de incendios y a los ciclos de crisis de ozono cada año, pero que en realidad es algo que tendríamos que estar viendo cómo ya resolvemos en el largo plazo. Entonces, creo que es importante poner el tema de la salud en el centro de la agenda de la gestión de calidad del aire. Deberíamos de presionar más a nuestras autoridades para tener programas de disminución de emisión de contaminantes y también de comunicación de los riesgos. Entonces, que pensemos en salir de esta, que es la parte más aguda, pero que también pensemos en la salud a largo plazo que tiene que ver con la contaminación atmosférica. Así es, porque finalmente a lo mejor el COVID-19 desaparecerá en algún momento o será inocuo en algún momento, pero sin duda la contaminación atmosférica, si sigue aumentando como ha estado aumentando en los últimos años, seguirá siendo un problema grave de salud y seguirá afectando pues, las posibilidades de vida para la población. Así es. Muchísimas gracias, Horacio, por estar con nosotros y esperemos tenerte más adelante en otro programa. Con mucho gusto. Buenas tardes. Antonio, ¿con qué te gustaría despedirte de este programa? ¿Qué recomendaciones te gustaría hacerle al público que nos está viendo y escuchando? No, yo quisiera agradecerle a Horacio por la alarma que acaba de hacer sonar de la manera más intensa posible. O sea, esta alerta que él nos está dando es algo que todos tenemos que pensar con mucho cuidado. O sea, no es posible que el estado de Morelos siga casi igual que en las épocas de los grandes ingenios azucareros que había aquí todavía en la recién instaurada la colonia, ¿no? Tenemos ya que establecer toda la serie de medidas que nos obligan a tener un buen sistema de medición y un buen sistema de alerta para poder declarar las contingencias adecuadas, ¿no? Y entonces suspender todo el tipo de actividades, sobre todo las principales que estén causando
la contaminación exacerbada que causa todavía muchos más problemas. Debemos de pensar con mucho cuidado, sobre todo ahora que todo el mundo tiene disponibilidad de tiempo para hacerlo, cómo y qué es lo que tenemos que hacer en cuanto intentemos empezar a pensar en cómo volveremos a realizar nuestras actividades, ¿no? Bajo qué condiciones y qué es lo que tenemos que exigir para que se establezcan estos sistemas de medición, alerta y declaración de contingencias. Y no quiero sonar alarmista, pero sí quisiera añadir que en los glaciares existe una cantidad enorme de patógenos, virus, bacterias, un montón de otras cosas que inclusive existieron previos a la existencia del hombre. Entonces, son virus y patógenos en general contra los cuales no solo no sabemos cómo intentar analizarlos para conocerlos y ver cómo tratarlos, sino que no tenemos, como son previos a los seres humanos, no tenemos ningún tipo de defensas. Entonces, si estos patógenos se liberan, que se van a liberar casi de manera inevitable ya por el deshielo de los glaciares, tenemos que tener mucho cuidado de que si se llegan a reavivar, es decir, si no nada más se deshiela esa zona y vuelven a brotar, sino que se brotan de manera activa y vuelven a entrar al aire y al agua y además todos estos patógenos que se habían quedado ahí guardados, ¿qué planes, como decía Horacio, a largo plazo tenemos que empezar a pensar ya para poder defendernos de ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Muchas gracias, Antonio. Te agradecemos también que hayas estado aquí con nosotros. Sin duda, este es un reto para los sistemas de salud pública de los países y del mundo, porque estamos entrando en territorio desconocido, sin duda. Y hay que estar alertas para poder enfrentar lo que posiblemente va a venir. Muchas gracias, Antonio. Lari, aterrizando en el tema de la legislación y de la importancia del papel de la sociedad civil para contener los incendios y que no, como nos ha comentado Horacio y Antonio, no agraven la pandemia, el COVID-19. ¿De qué manera, Lari, está realmente el gobierno, cómo se está comprometiendo, pues, desde el gobierno de Morelos para evitar los incendios y evitar los riesgos a la salud que conllevan? Y también si nos puedes cerrar con un comentario sobre el tema de la sociedad civil, que su papel parece que es fundamental. Sí, primero que nada quisiera mencionar que esto lo tenemos que ver como una oportunidad para tener una visión integrada de los problemas que históricamente hemos separado, ¿no? Salud, ambiente, los hemos estado separando desde hace mucho tiempo y hoy la vida nos pone esto enfrente y es la oportunidad para pensar de manera integral las soluciones. Lo que yo veo que está sucediendo es todo hablo a nivel local, en el gobierno del estado de Morelos. Hay mucha desorganización por tratar de seguir funcionando en este nuevo esquema, ¿verdad? Están pasando varias cosas importantes. Por ejemplo, tenemos unas últimas reformas a la ley estatal de residuos, que seguramente todos hemos escuchado, que prohíben los plásticos de un solo uso. O sea, esta modificación a la ley que se ha replicado en distintas partes del país y del mundo, puede ser el inicio de una serie de transformaciones a toda la legislación, puesto que esta reforma tiene una visión de salud y de crisis climática. Entonces, es una oportunidad. Estamos trabajando ahora en el reglamento, en la elaboración del reglamento de los residuos, y como veo, puede ser una oportunidad, como es lo que yo lo quiero ver,
pero sin perder de vista que hay grupos también oportunistas, ¿sí? Por ejemplo, está la industria de la incineración de los residuos viendo la oportunidad ideal para bloquear, por ejemplo, esta prohibición de los plásticos de un solo uso, argumentando el tema de la higiene, ¿sí? Que ahora necesitamos usar de nuevo los desechables, cuando está comprobado que el virus sobrevive más tiempo en el plástico, ¿no? Entonces, creo que hay que tener eso estar muy alertas, impulsar a nuestras autoridades a que cumplan con la legislación. Tenemos una norma, la norma 172, que los obliga a comunicarnos la calidad del aire, nos obliga a comunicarnos los riesgos a los cuales estamos expuestos. Entonces, desde la perspectiva de los derechos humanos, tenemos que exigir que se nos comunique, ¿no? Como dice el doctor Horacio, tenemos que estar muy pendientes de esto, pero el gobierno tiene que darnos la información. Otra cosa que creo que tenemos que hacer es aprovechar todos los espacios de participación ciudadana. La ley prevé ciertos espacios como los consejos consultivos y si vemos que estos consejos están cooptados tanto por la industria como por intereses políticos, económicos, denunciarlo, ¿no? Y organizarnos para seguir trabajando y dirigir las reformas a las leyes y a los reglamentos y a las políticas públicas de acuerdo a la última evidencia científica, de acuerdo a la realidad social, ¿no? Todo con una visión integrada. Entonces, pues yo hago una invitación a la ciudadanía que se acerque a estos espacios, que se acerque al Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire en el estado de Morelos, en donde les podemos dar la ruta para tener una mayor participación en estos temas. Muchas gracias, Héctor. Gracias, doctor Horacio, doctor Antonio. Al contrario, gracias a ti, Lari. Pues ese es todo un tema. Además, aprovechando que la norma 172, tenemos a uno de los principales promotores de esta norma aquí en este panel, y también sé que tú participaste, Lari, y bueno, claro que ojalá tengamos la oportunidad de darle un programa a platicar de la norma. Y bueno, pues yo les agradezco mucho que hayan estado aquí, por supuesto, y sobre todo al público que nos acompaña en esta transmisión, darles las gracias e invitarlos a que estén pendientes de nuestros siguientes programas. Vamos a seguir haciéndolos. Tenemos afortunadamente algo de tiempo ahora que estamos en casa, pero cuando termine la contingencia y la cuarentena, trataremos de seguir manteniendo esta vía de comunicación con el público, como tú dices, para que puedan acercarse al observatorio y podamos hacer sinergia, ¿verdad? Como sociedad civil, incluso autoridades podríamos llamar también, y las organizaciones que estamos trabajando el tema de la calidad del aire y también medio ambiente. Pues muchísimas gracias nuevamente, muchas gracias al público que nos acompañó. Nos vemos hasta la próxima. Esta es una canción que grabamos ya hace como unos 8 años, por ahí así, no sé. Se llama Se vende mi país, se llama. Se vende mi país por todos lados, la tripa, el corazón y sus costados. Se vende mi país a 4 vientos, su sangre, su sabor, sus alimentos. Se vende mi país cada momento, su hambre, su dolor, su sentimiento. Se vende mi país con todo y gente, se vende la palabra independiente. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero. Yo no lo vendo, no, mejor me muero. Yo no lo vendo, no, porque lo quiero.
yo no lo vendo, no, mejor me muero.